Muy buenos días, cada uno de ustedes. Ya que estamos grabando, tengo la oportunidad de presentar a una persona muy especial, un miembro de nuestro grupo GPS. Así es que vamos a tomar nuestro avión imaginario desde aquí, desde el viejo continente, y nos vamos hasta Argentina, si no me equivoco, para invitar a nuestro hermano Ricardo, que tiene el estudio de la escuela sabática el día de hoy. Así que, Ricardo, el tiempo es tuyo. Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Un gusto a todos los presentes aquí. Bueno, ahora vamos a tener la base de la escuela sabática sin nada más que decir. Vamos a comenzar con una oración, ¿ok? Oremos. Padre nuestro que estés en el cielo, Señor, bueno, muchas gracias por este día de vida que nos regalas y ahora vamos a estudiar tu palabra. Esperemos que deseamos que hables por nosotros, que hables por medio de mí a todas las personas y también, bueno, esto aprender y a la misma vez esto que se aprende también poder enseñar a las personas que lo necesitan. Gracias por todo, te pedimos todo esto, agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a hablar el día de hoy, lunes 10 de enero, sobre la escuela sabática, que el título es Dios nos ha hablado por el Hijo. Entonces vamos a leer Hebreos del 1 al 4 y vamos a sacar la idea central de este versículo. Vamos a buscar Hebreos 1 del 1 al 4. Hebreos 1 del 1 al 4 dice: En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Entonces aquí podemos ver de que, bueno, va en un contexto o una norma de tiempo, por así decirlo. Primero nos habla del pasado, que Dios habló muchas veces por medio de los profetas. En el tiempo de antes, ¿no? En el Antiguo Testamento, eh, había la única manera en que el Señor se podía comunicar con su pueblo, con sus hijos, era mediante los profetas y otras situaciones más, pero en general los profetas, ¿no? Entonces, así de esa manera, el Señor se comunicaba y hacía o les decía qué hacer, qué no hacer a su pueblo. Eh, También nos habla que ahora en los últimos días, o sea, después o cuando ya vino Jesús, nos habló por su Hijo. Dice a quien constituyó heredero de todo por medio de quien hizo el universo. O sea, nos recuerda también, nos hace recordar de que aparte de que Él lo mandó, aparte de que vino para salvar al mundo, Él también fue quien creó el mundo, o sea, nos recuerda esa parte también. Y asimismo lo llama el Hijo, que es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su ser real, o sea, es la misma divinidad, y el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Eh, bueno, sabemos que mediante los profetas el Señor hablaba, o sea, la palabra de Dios era comunicada a su pueblo a través de los profetas, pero en este caso, ya cuando el Señor vino, el mismo Dios era quien les hablaba esta palabra, ya era una palabra que podía ser leída en, cuando hablando de las personas que estaban en el tiempo de Jesús, ellos leían lo que había pasado en el tiempo de antes, o también era contada de generación en generación. Entonces ya no era algo como que por una persona, por un humano contada, sino el mismo Dios, el Hijo de Dios, el Hijo venía y les contaba y les enseñaba cómo verdaderamente era cumplir su palabra, porque había muchas tradiciones que lastimosamente como humanos a veces no comprendemos cómo o qué es lo que el Señor quiere que hagamos en realidad. Entonces, por eso es que también vino el Señor, ¿no? Vino Jesús
a hacernos entender más o hacernos entender mejor qué es lo que quería Él que hagamos nosotros para, bueno, para el fin de que todas las personas se puedan salvar, ¿no? Así que continuamos leyendo, porque dice que después de efectuar la purificación de nuestros pecados, o sea, nos recuerda nuevamente de que aparte de que el Señor vino, también nos recuerda que el Señor Jesús es el que vino a, a ser nuestro Salvador. Y obviamente dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, resucitó y ahora estaba sentado a la diestra del Padre. Entonces viene a ser eh, nuestro abogado intercesor, como lo conocemos ahora. O sea, aparte de ser nuestro Salvador, que murió por nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados en la cruz, y a morir por las personas del pasado, por las del presente, de su presente, y por las del futuro, que en este caso, desde que Él murió hasta acá, e incluso si nosotros nos llegamos a morir, y si aún sigue estando, aún no viene Jesús, también va a seguir muriendo o salvando a las personas que van a seguir viniendo, ¿no? Y termina el versículo 4 con dice, el Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Y también, o sea, el Señor siempre nos recuerda, a veces como que nos olvidamos, ¿no? Nuestra mente es olvidadiza, entonces nos sigue recordando. O sea, primero nos recuerda que Dios habló de muchas maneras, luego nos recuerda que Él constituyó todo, Él hizo el universo, nos recuerda que Él murió por nosotros, murió por nosotros, y también nos recuerda de que por si acaso alguno llegara a pensar de que un ángel o los ángeles son mayores, podrían ser mayores que Jesús, pues no es así, ¿no? Aquí lo dice, ¿no? De que es más excelente que los ángeles. Eh, Así que ahí podemos darnos cuenta de cuál es la idea central de estos versículos, que el Señor es el que nos ha venido a hablar y nos recuerda tantas cosas para no poder olvidar esta parte. Entonces leemos en la escuela sabática, dice que Hebreos, lo que hemos leído hace un momento, los versículos, es una sola y extensa oración en el griego original, y se ha argumentado que es la más hermosa de todo el Nuevo Testamento desde el punto de vista retórico y artístico. Su principal afirmación es que Dios nos ha hablado en su Hijo Jesús. Claro, o sea, antes, como les vuelvo y repito, el Señor hablaba por medio de profetas, por medio de señales y por medio de diversas cosas. Ahora ya no lo hizo así, ya no era palabra escrita en un papel o algo, sino el mismo Dios, palabra viva, o sea, palabra que salía de la boca de Jesús. Y obviamente Él no hablaba por hablar, o quizás nosotros a veces hablamos y no lo hacemos. Él lo que hablaba también lo compartía. Y entonces de esa manera también podemos ver de que, como vemos en Juan, oh, en Juan capítulo 14, versículo 7, dice, al conocerme a mí, conocéis también a mi Padre. Ya lo habéis visto y ya lo conocéis. O sea, también, o sea, ahí vemos de que Jesús mismo, él vino, si tú conoces a Jesús, también vas a conocer al Padre. Y como en la escuela sabática dice, Dios ha hablado por el Hijo, o sea, no se contradice. Entonces ahí vemos de que el Señor lo que habla es así, ¿no? Seguimos leyendo, dice, para muchos judíos del siglo I después de Cristo, la palabra de Dios no se había escuchado durante mucho tiempo. La última revelación que se expresó en la palabra escrita de Dios había llegado a través del profeta Malaquías y los ministerios de Esdras y Nehemías 4 siglos antes. Pero ahora, a través de Jesús, Dios les está hablando de nuevo. O sea, ¿se imaginan estar como quien dice 400 años sin escuchar la voz del Señor? Bueno, eso es lo que yo iba a entender aquí, ¿no? Entonces, quizás hubo un lapso de tiempo muy grande donde, no sé, yo como humano, no sé, me sentiría como que desamparado por el Señor, ¿no? Pero bueno, igual el Señor sostenía a su pueblo durante ese tiempo que, por así decirlo, como que estuvo callado el Señor. Entonces, pero nos habla, nosotros no podemos decir eso porque el Señor nos habla de distintas, del Antiguo, el Nuevo Testamento, nos habla por el Espíritu de Profecía también, nos habla por cada situación o por cada libro, por cada palabra que escuchamos de personas que verdaderamente están llenas del Espíritu del Señor, ¿no? Y seguimos leyendo también,
Y dice que no obstante la revelación de Dios a través de Jesús era superior a la revelación que Dios había hecho a través de los profetas, porque Jesús obviamente es un medio mayor de revelación, o sea, no era un humano que era instruido por el Señor, sino ya era Jesús, el mismo Dios, que nos instruía a nosotros y nos enseñaba cómo verdaderamente debíamos cumplir lo que el Señor decía. Ya, entonces dice, sin embargo, no, en el Antiguo Testamento comunicaba un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, recién fue posible comprender su significado más pleno cuando el Hijo llegó a la tierra. En la mente del autor, la revelación del Padre en el Hijo proporcionó la clave para comprender la verdadera magnitud del Antiguo Testamento, al igual que la imagen en la caja de un rompecabezas proporciona la clave para encontrar el lugar correcto para cada una de las piezas. Jesús sacó a la luz la parte del Antiguo Testamento. Claro, como les decía hace un momento, o sea, muchas veces las personas de ese tiempo pensaban o eran muy cuadrados en la mentalidad de que debían cumplir el sábado, no debían de caminar tantos pasos, no debían hacer tales cosas, pero el Señor, eh, claro, los fariseos, el Señor vino a, a enseñar de manera correcta lo que el Señor quería hacer con nosotros, lo que el Señor quería enseñar, que quizás una persona, pero lastimosamente de carácter humano, ¿no? Una persona con pecados y todo no pudieron llegar a entender verdaderamente cómo el Señor quería que nosotros hagamos nuestra parte, ¿no? Acá en esta parte, en esta parte de la tierra, acá abajo, ¿no? Y terminamos con, dice, mientras tanto Jesús vino a ser nuestro representante y nuestro salvador. Él ocuparía nuestro lugar en la lucha y derrotaría a la serpiente. Asimismo, en hebreo Jesús es el líder y el precursor de los creyentes. Él lucha por nosotros y nos representa. Esto también significa que lo que Dios hizo por Jesús, nuestro representante, el Padre también lo quiere hacer por nosotros. El que exaltó a Jesús a su diestra también quiere que nos sentemos con Jesús en su trono. Esto lo leemos en Apocalipsis 3:21. El mensaje de Dios para nosotros en Jesús incluye no solo lo que Jesús dijo, sino también lo que el Padre hizo a través de Él y para Él, todo para nuestro beneficio temporal y eterno. O sea, debemos darnos cuenta de que el Señor no vino así porque le dio la gana de bajar, de estar aquí en la tierra, de hacerse humano y de venir a cumplir lo que el Señor prometió, sino, o sea, Él lo hizo todo fue hecho con propósito, desde que el Señor le prometió a nuestros primeros padres y a todas las siguientes generaciones que vinieron naciendo, les prometió un Salvador. O sea, toda la gente creía que su primogénito iba a ser el que los iba a salvar. O sea, todas las mujeres querían tener un hijo varón y primogénito, para que, por si acaso, o sea, ese sea el que los iba a salvar, pero lastimosamente lo que a veces nosotros pensamos no es lo que el Señor verdaderamente quiere, ¿no? O va a hacer, sino que, bueno, su propósito lo cumplió en Jesús, que Él vino, ¿no? Para mm, salvarnos, salvar a las personas de antes y ahora y a las que vendrán después de nosotros. Así que la pregunta, ahora por último, es esta: ¿por qué todo esto que hemos hablado, por qué esta verdad debería darnos tanta esperanza? Bueno, yo pienso que esta verdad nos debe dar tanta esperanza porque confirma que el Señor es un Dios todopoderoso, el Señor es nuestro Padre, que el Señor verdaderamente es el quien nos va a cuidar, quien nos va a salvar de toda situación. Y Él cumple lo que dice, cumplió que el Señor iba a venir, Jesús vino, murió por nosotros, por los pecados que hemos cometido, por los pecados que cometieron antes. Entonces, y vemos diariamente en las promesas del Señor que todo se ha cumplido. O sea, nadie puede decir de que el Señor no ha cumplido tal cosa o ciertas situaciones, no. La palabra mismo se confirma. O sea, vemos palabras o promesas del Antiguo Testamento que se confirman ahí mismo o se confirman en el Nuevo Testamento. Así que yo pienso que esta esperanza del Señor que nos dio al morir en la cruz, debemos tenerla presente y a la misma vez enseñarla, porque hay muchas personas, bueno, en este mundo que lastimosamente no conocen, y si aún no viene el Señor es porque aún no se ha cumplido de que el Evangelio debe llegar a todo el mundo y ahí vendrá el fin. Así que
Entonces, animarnos a que el Señor es verdadero, que lo que el Señor hizo, Jesús vino, fue por un propósito, es el salvarnos, y a la misma vez a nosotros salvarnos, a darnos de ese amor, también nosotros compartir de ese amor con las personas de distintas maneras, tanto en palabra, con alguna situación de que demuestre que el Señor es quien vive en nosotros. Así que eh, esa es la esperanza que debemos tener, que el Señor nos salvó y asimismo dar esa esperanza a las demás personas para que también puedan salvarse y compartir el cielo juntos, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por este repaso. Efectivamente, nosotros tenemos la garantía de que Cristo nos limpió de los pecados. No sé si hay algunas preguntas, hay alguna pregunta de alguna de las personas que están aquí con nosotros, algún comentario o agradecimientos a Ricky por el repaso de la lección. Em, como A diría... mí me gustaría decir la importancia de Jesús, ¿no? Como decía Ricardo, el hecho de, primero, como venía diciendo Facu ayer, ¿no? El deseo de todas las mujeres de que el hijo sea el Mesías, ¿no? Y también la importancia de, así como decía Ricky, ¿no? De cómo Dios cambió la vida de Jesús y cómo quiere cambiar nuestra vida, ¿no? Cómo transforma nuestra vida. Jesús sin Dios no hubiese hecho todo lo que hizo, bueno, ¿no? Y también así quiere hacer eso bueno con nosotros, la buena obra. Así que quería comentar eso. Gracias, Ari. Efectivamente. ¿Algún otro comentario? Aporte que quieran compartir con nosotros en esta mañana. Efectivamente. Vamos a la pregunta que surge, ¿no? Es verdad que Cristo vino por nosotros, Cristo nos amó, Cristo pagó un gran precio por cada uno de nosotros y ahora, en estos momentos, Dios nos habla a través de Él. En el libro de Apocalipsis, es un libro que todos conocemos, en el 14:12, y ahí es la pregunta que es lanzada para cada uno de nosotros, ¿no? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe. Y esa es la pregunta, ¿no? Pisteus y seu Christus. Tenemos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús o tienen la fe de Jesús. ¿Cuál sería? Es una pregunta lanzada para cada uno de nosotros. ¿Cuál es qué es lo que entendemos por ahí? Porque es un complemento de la lección. Dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o lo guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Tito, yo creo que son los dos. Bueno, yo no sé lo que es la palabra original ahí en griego, pero yo creo que van las dos, ¿cierto? Porque Dios quiere que seamos como el Padre, seamos perfectos, ¿cierto? Pero también quiere que nosotros depositemos toda nuestra fe en Jesús, porque Él es nuestro Redentor, Él nos salva del pecado. Así que yo creo que Dios lo hace la invitación para las dos, pero yo ahí no tengo entendido cuál es la traducción más adecuada para este texto. Y es como lo dijo Ricardo hace un momento, ¿no? Está explicando que Cristo vino, murió y pagó un largo precio por nosotros, pero también que Dios ahora nos habla a través de Él. Y es que es así, ¿no? Ustedes van a ver las nuevas traducciones de la Biblia, la versión ecuménica, la Dios habla hoy, todas las versiones modernas.
Va a decir que es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús, ¿no? Y ustedes van a ver que las antiguas traducciones dicen tienen la fe de Jesús, ¿no? Y como lo dijo mi hermano Gustavo, es importante, porque es importante tener la fe en Jesús. Dios nos habla, como dijo Ricardo, Dios nos habla por Jesús. Es importante tener la fe en Jesús. Pero en ese texto es la fe de Jesús. Y que es un mensaje que nos da el Padre porque nos está diciendo que si uno tenemos la fe de Jesús, nos está diciendo que seamos como Él, ¿no? Dios nos habla a través de Jesús por medio de su ejemplo, para hablar como Él, vivir como Él. Es un tema que ya durante la... Quizás acotando un poquito más en esa parte, o sea, en la pregunta, porque esto debería dar bastante esperanza, también debemos, dice antes de eso, de que pensar en lo que significa Jesús, y ahora va la pregunta, ¿por qué esto debería dar tanta esperanza? O sea, pensar qué significa Jesús de que haya venido a esta tierra. Obviamente sabemos que Él vino con un propósito, o sea, el propósito está desde el inicio de este mundo, ¿no? Y con el pasar del tiempo, muchas personas han venido pensando, ya llegó, yo quiero o quizás pensando de manera equivocada de quién iba a ser el Salvador, que iba a ser un rey, una persona poderosa que iba a estar con el pueblo de Israel y iba a derrotar a todo el mundo, los iba a matar a todos y ellos iban a ser los vencedores y todo así, pero lastimosamente no es como humanamente pensaron en ese tiempo. Y entonces debemos darnos cuenta de la magnitud de tal evento, del evento de que el Señor vino. O sea, no vino bueno, si hubiera sido una persona que se hubiera descarriado, venía por una sola, pero, o sea, nos damos cuenta si nos ponemos a ver numéricamente cuántas personas han existido desde que inició el mundo y cuántas hasta que el mundo se acabe, o sea, millones y millones de personas. ¿Se imaginan la carga del pecado que el Señor llevó? O sea, porque Él no solo pagó por los del pasado antes de que Él muriera y los del presente cuando Él estaba muriendo, sino Él estaba pagando la carga de los pecados que Él llevó hasta no sé qué año va a asistir a este planeta, pero Él pagó todo eso. O sea, el Señor tuvo una carga inmensa de pecado que la pagó no por obligación, porque era Dios, era el dueño del universo y todo, no porque creó esta tierra, no, sino la pagó porque nos ama y Él quiere que de nuevo estemos en comunión con Él, en comunicación con Él, como lo estaban nuestros primeros padres, que son Adán y Eva, antes de la situación que hicieron, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que el Señor, bueno, tantas veces lo repetimos, lo hemos escuchado, pero el Señor nos ama infinitamente. O sea, a veces quizás en nuestra mente infinita no logramos entender de su amor, de su gracia, de su poder, de que siendo el omnipotente, no sé, siendo Dios mismo, ¿no? Vino, se hizo humano. Es como que, no sé, o sea, yo tengo un alto cargo, no sé, supongamos que en el mundo existiera un líder mundial, un presidente mundial, y yo siendo presidente con todo el ego, quizás se me llene y todo, y quiera hacerme como alguien del pueblo, o sea, quizás humanamente a veces como que podría ser algo así, ¿no? Pero no fue humano, no fue algo humano, es la divinidad del Señor Jesús que vino, con el poder del Señor, porque obviamente igual Él vino a ser hombre, y día a día el Señor se encomendaba al Señor, pedía la ayuda del Señor porque ahí sabe que sin Él no se puede hacer nada. Entonces, ese ejemplo que Él nos dio, de que día a día tienes que pedir la ayuda al Señor, en todo momento estar en oración con Él, Él vino a enseñar eso, ¿no? Entonces vemos que es tan importante de que aparte de que nos vino a salvar, nos vino a enseñar cómo vivir una vida con el Señor para poder hacer lo mejor que podamos, lo que el Señor nos envió a hacer. Muchas veces, a veces nosotros no sabemos con qué fin el Señor nos mandó a esta tierra, por qué aún estamos vivos. Por ejemplo, yo a veces yo he pasado por situaciones en que si me pongo a pensar, quizás en ciertas situaciones yo no estuviera vivo, yo estuviera muerto. Así, estaba así a punto de cosas
accidentes, cosas así, pero el Señor me ha sustentado, me ha ayudado, me ha salvado, ¿no? Entonces, ¿por qué me salva? Hay un propósito muy grande, así como el propósito que Jesús cumplió. Nosotros tenemos un propósito, cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes, y los que no estamos aquí presentes, los que nos hacemos llamar hijos de Dios, tenemos un propósito que es, bueno, enseñar el mensaje y para que acelerar, no sé, no acelerar, sino que todas las personas conozcan del Señor, ¿no? Y es lo mejor, ¿no? Vivir con el Señor, porque vivir lejos del Señor a veces, quizás en las cosas del mundo nos resulta fabuloso, pero ya en el conocimiento del Señor, en conocimiento ya de su palabra, de su amor, nos damos cuenta que todo esto va a aparecer. Y tener visto, no sé, es como que si viviéramos así, con la cabeza para arriba, vivir así, nuestros ojos la vista en el cielo. Simbólicamente, ¿no? Porque, no, pero quizás debería ser así y tratar de hacerlo. Y sabemos que es difícil, es complicado en este mundo, en el contexto que vivimos, rodeado de tanta inmoralidad, bombardeos por redes sociales, estamos metidos en redes sociales, la televisión, la radio, las personas mismas, ¿no? Entonces, tratarnos de no encerrarnos en una burbuja como cristianos, sino más bien esa burbuja, por así decirlo, tratarla de llevar o compartir o que esto se pegue, como que si fuera una pandemia, la pandemia de, no sé, una pandemia de que hagamos conocer, no un virus, sino el amor del Señor a todas las personas, que llegue a todos, ¿no? Y de esa manera habrá la mayor cantidad posible de personas, que es lo que queremos. Pienso que es lo que queremos y anhelamos todos aquí, los que estamos presentes, ¿no? De que, aparte de uno, también salvarse, ir al cielo con el Señor, una felicidad infinita y eterna. También que las demás personas que viven quizás sufriendo acá, que puedan tener hacer suya esa promesa y que puedan ir al cielo a dejar de sufrir. Porque eso es lo que queremos, porque aquí no, nosotros podemos pensar, ya voy a ser feliz por un día, 24 horas, 24, y a veces no se puede estar feliz todo el día, ¿no? O sea, a veces pasan cosas, vivimos en este mundo, ¿no? Entonces, no se puede ser feliz, pero comprender, quizás llegar a comprender de que allá en el cielo vamos a tener felicidad eterna. Y a veces como que nos explota la cabeza al pensar eternamente, pues si aquí a veces puede estar feliz 1 minuto, 2 minutos, 1 hora como máximo, y luego me acuerdo de que te tengo que pagar esto, y te agobian las cosas del mundo, ¿no? Pero pensar eso, ¿no? Tener la vista en el cielo y pensar y ver la magnitud de tal situación de que estamos aquí con un propósito y hay que cumplirlo. Y el Señor vino para ayudarnos a hacer eso. Amén. Amén. Gracias, Ricardo, por esa preciosa reflexión. Efectivamente, a veces es inconcebible para la mente humana tanto amor. Tanto amor no lo podemos entender simplemente. ¿Alguna otra persona que quiera aportar o agradecer o comentar algo? Si no hay nadie, me gustaría invitar a Ricardo para que termine con una oración. Bueno, vamos a orar entonces, para terminar. Oremos. Padre nuestro que estés en el cielo, Señor, nuevamente darte gracias porque aún nos sigues dando vida. Nos das de tu palabra, nos das lo mejor ahora en esta mañana, al iniciar este día con esta enseñanza, que aprendemos día a día en tu Biblia, también en la lección de escuela sabática, ayudarnos a entender de que tan importante es que Jesús vino a morir por nosotros, así como tan importante de que nosotros acudamos al Señor Jesús para poder aprender de lo que Él hizo y eso a la misma vez aplicarlo en nuestras vidas y enseñarlo a las demás personas para que también puedan tener a Jesús en sus vidas y puedan, dentro de este contexto del mundo, tener una paz que solo el Señor lo puede dar, que solo Dios lo puede dar, ¿no? Entonces ayúdanos a eso y también a pedir por las personas enfermas, por nuestros familiares, amigos, todas las personas de este mundo que están enfermas de cualquier situación, en este caso del COVID también, ¿no?
También ayúdanos a tener un buen día en todo lo que hagamos, sea estudiantil, sea laboral, amical, familiar. Ayúdanos a hacer las cosas bien y que vivir un día a la vez, Señor, como tú lo dices, ¿no? Vivir un día a la vez y que sea un excelente día fuera de todo, ¿no? Te pedimos todo esto, Señor, sin merecerlo, pero lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Ricardo, por el repaso de la lección. Muchísimas gracias. A ver, muy bien. Y bueno, el repaso de la lección del día de hoy estará publicado en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. No se vayan, que vamos a sacar la foto para el día de hoy.